Hola, bienvenidos nuevamente a Proyecto Legislatura. En el programa de hoy vamos a hablar sobre educación. Vamos a extender un debate que transcurrió en la última sesión de la legislatura porteña, donde se debatió la creación de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y la Equidad Educativa en la Ciudad de Buenos Aires. Esta suerte de agencia que va a funcionar en la órbita del Ministerio de Educación para evaluar el sistema educativo en general de la Ciudad de Buenos Aires. Un proyecto, una iniciativa del ministro Esteban Bullrich que ha generado mucha polémica, de hecho mucha resistencia por parte de los docentes, principalmente de los sindicatos docentes, y que también tuvo mucho debate en la legislatura. En el programa de hoy vamos a tratar de extender ese debate y pensar hacia adelante cómo se va a implementar, cómo van a ser esas evaluaciones y quién va a evaluar tanto a los alumnos, a los docentes, como a las escuelas en general de la Ciudad de Buenos Aires, pensando en el futuro, en una mejor calidad educativa. En este programa vamos a escuchar todas las voces, tanto de aquellos que han votado a favor, aquellos que han votado en contra, y también la palabra de los sindicalistas, de los docentes y también de los especialistas que piensan un poquito más allá, también más allá del debate legislativo, sobre cómo debería ser la educación pensada desde esta óptica de la evaluación, tanto de la calidad como de la equidad. En este primer bloque vamos a comenzar entonces a escuchar las distintas opiniones. La primera parte del bloque del oficialismo, del PRO y también de los aliados que acompañaron la propuesta del oficialismo. Francisco, ¿por qué es necesaria un instituto, un ente que evalúe la calidad y la equidad educativa en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, en primer lugar porque va en línea con nuestra propuesta en materia de educación pública en la ciudad, que tiene que ver con una educación de calidad, que tiene que ver con tratar de igualar oportunidades entre aquellos que se han visto más desfavorecidos, entre aquellos que menos tienen y aquellos que pueden acceder o pueden pagar una educación de gestión privada, y en definitiva el evaluar a las escuelas y el evaluar a los docentes tiene que ver con establecer determinados parámetros de calidad, con tratar de poner foco en la mejora en aquellos lugares donde se detecte que el nivel de la educación está, si se quiere, más retrasado. Y por otro lado, como nos ha pasado en otras medidas a lo largo de estos ya 6 años de gestión en la ciudad de Buenos Aires, también tiene que ver con entender que muchas veces no pasa por descubrir un modelo o una propuesta integralmente novedosa, sino por copiar experiencias exitosas en otros países. En este caso, nosotros lo que copiamos es un modelo de evaluación docente que está vigente en países como Brasil o como Ecuador y que en ambos ha sido sumamente exitoso, obviamente adaptándolo a la idiosincrasia y a la realidad de nuestra ciudad, pero reconociendo experiencias exitosas, inclusive en gobiernos que desde lo ideológico uno tal vez no ubicaría en el mismo sector o en el mismo espectro que el PRO. Sin embargo, nosotros creemos que son medidas valiosas y en tanto valiosas queremos copiarlas. ¿Por qué finalmente UNEN acompañó a la propuesta del oficialismo de crear esta unidad de evaluación? UNEN terminó acompañando la Ley de Evaluación Integral del Sistema Educativo de la Ciudad de Buenos Aires porque podemos decir que el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires y la presidenta de la Comisión de Educación se acercaron muchísimo más al proyecto original que habíamos presentado desde el Interbloque UNEN y al despacho que habíamos firmado tanto en la Comisión de Educación como en la Comisión de Presupuesto. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales entre el proyecto original que había enviado el jefe de gobierno y lo que terminamos votando en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires? Es que esta vez, a diferencia de la creación de un instituto autárquico que solamente pretendía evaluar y que era externo y que a su vez también habilitaba el financiamiento por afuera del presupuesto asignado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, es que sancionamos una ley de evaluación integral del sistema educativo. Como segunda cuestión que definimos es las funciones primarias que tiene el Ministerio de Educación en relación a lo que se desprende de la Ley de Ministerios, que es su competencia primaria e irrenunciable de evaluar el sistema educativo. Y a partir de ahí es que se creó esta unidad de evaluación integral de la educación en el sistema educativo, con la incorporación también de que ese director sea elegido por concurso de oposición antecedentes en el marco de un jurado compuesto por 3 académicos de reconocida trayectoria. Nosotros creemos que en realidad parte de lo rico que tiene esta experiencia es generar estándares de evaluación que sean similares para todos y en igualar hacia arriba. Ahora, no menos cierto es también que nosotros, a partir de propuestas de la oposición, porque lo que es interesante recordar en este caso es que la ley que se termina aprobando, lo que hoy es la ley 5049,
no es exactamente el texto original propuesto por el Poder Ejecutivo, sino que en buena medida recepta aportes de la oposición. Y uno de los aportes tiene que ver, por ejemplo, con esto de entender que se necesita que el propio instituto rinda cuentas de cómo evalúa, de cuáles son los estándares o los parámetros de evaluación, y para eso la ley le exige, por un lado, que presente un informe de gestión del año en curso a esta legislatura, en particular a la Comisión de Educación, pero por otro lado también que fije los lineamientos de evaluación para el año siguiente. ¿Esto por qué es importante para nosotros? Bueno, precisamente para transparentar con qué criterio se va a evaluar a los docentes y a las escuelas en la ciudad. Ahora, desde los sectores que se oponen, especialmente los docentes, plantean muchos reparos, especialmente que este sistema evaluatorio lo que va a permitir es rankear a las escuelas para castigar o beneficiar, y lo que temen es que precisamente las castigadas sean las escuelas de los barrios más postergados, donde uno ya sabe que les puede llegar a dar peor la evaluación que en otros lugares. Esa cuestión que también no estaba planteada en el proyecto original del PRO, nosotros en nuestro proyecto estaba y ha quedado en la nueva ley. Está prohibido publicar cualquier tipo de calificación individual de docentes, alumnos o de las propias instituciones educativas. Y a su vez, lo establecimos en la ley, y a su vez también ratificamos el artículo de la Ley de Educación Nacional que habla de los operativos nacionales de evaluación, que también prohíbe todo tipo de publicación vinculado a los resultados que se den en materia de evaluación para un posible ranqueo o calificación de los docentes o algún tipo de sanción que se utilice. Ahora, lo que plantean también, especialmente los docentes, que son también los que más resisten este proyecto, es que el objetivo del gobierno de la ciudad es ranquearlos para castigar a las escuelas que les vaya mal, quitándoles presupuesto, o bien dándoles más presupuesto a aquellas que les vayan bien. La experiencia chilena plantean. Bueno, en primer lugar, lo que yo diría es la posibilidad de que el día de mañana nosotros contemos con un ranking de las escuelas de la ciudad. En principio no necesariamente debería ser algo negativo, pero no debería ser algo negativo no solo en cabeza del Estado, sino también en cabeza de los propios padres que tienen el derecho a saber a qué escuela están mandando a sus hijos. Entonces, nosotros lo que planteamos es, probablemente a partir de la evaluación uno pueda rankear o pueda saber qué colegios tienen un mejor nivel que otros. Ahora, eso es parte también de tener la información necesaria para hacer una correcta política educativa, porque cuando vos sabés qué colegios tienen un nivel más deficiente que otros, también podés hacer una mejor asignación de recursos. Digo, vos sabrás dónde tenés que invertir más o dónde tenés que reforzar en capacitación o dónde en todo caso tendrás que intentar cambiar algún docente de una escuela a la otra. Esa política educativa más pensada caso por caso y escuela por escuela la podés hacer si tenés esta información y este mapa más global de toda la ciudad, de cuál es la situación. Nosotros creemos que la evaluación tiene que darse como un proceso y un resultado, que a su vez también tenemos que saber que el sistema educativo se la pasa evaluando, evaluamos el acto escolar, evaluamos la conducta del alumno y cómo rinde en cada una de las aulas. Que el docente evalúa todo el tiempo, porque muy bien, crear el tema un sistema de evaluación externo. Pero sí, el tema está saber qué hacemos con esos datos de la evaluación y de qué manera mejoramos las políticas educativas, de qué manera mejoramos la práctica docente, de qué manera mejoramos el desempeño de los chicos, y a su vez, como objetivo número uno, la unidad de evaluación integral de la educación en la Ciudad de Buenos Aires se planteó ver el impacto de las políticas que se imparten del Ministerio de Educación. Esto tampoco estaba en el proyecto original que en su momento había enviado el jefe de gobierno. Y mire, y nosotros la verdad que tomamos la responsabilidad porque esto fue una decisión de todo el interbloque UNEN que excedió también a los legisladores y era una posición que habían tomado ya los referentes del espacio en la Ciudad de Buenos Aires de que no podíamos escaparnos de la discusión de un tema tan importante como es el tema de evaluación. Obvio que nos hubiera gustado sancionar esto en el marco de una Ley General de Educación porque hubiera sido más ordenado y mucho más lógico en el marco de una Ley General de Educación donde tengamos el capítulo tanto de evaluación como el capítulo de metas pedagógicas e inversión en materia educativa. No se dio así, la agenda no la manejamos, pero yo reivindico y reconozco el cambio
Si uno observa el mensaje que mandó Mauricio Macri conjuntamente con el ministro Bullrich a la sanción de la ley que nosotros hemos mandado para que promulgue el jefe de gobierno, esto cambió sustancialmente. También, yo decía, esto para mí es valioso no solo desde la óptica del Estado, sino también del particular, del padre que manda a su hijo a una escuela. ¿Por qué? Porque a mí me parece que es un derecho que los padres deberían contar, como pasa en Chile, pero también pasa en Brasil, de saber a dónde están mandando a sus hijos y en todo caso de intentar, aún dentro de las escuelas públicas, cuestión que es menos conocida, que sus hijos vayan a la mejor escuela posible. Ojalá este gobierno y esta gestión pueda garantizarle a todos los padres un nivel homogéneo en la educación que corte transversalmente a los chicos que van a la escuela en Lugano o en Palermo o en Recoleta o en Mataderos. Lo cierto es que evidentemente hoy el punto de partida es desigual y eso para nosotros es importante saberlo. Si hemos demostrado algo en todo este proceso es la capacidad para incorporar a todos los actores que tienen algo que ver en la educación de los chicos en la ciudad de Buenos Aires y que de buena fe y con buena voluntad quieren hacer un aporte. Bueno, el ámbito para hacer ese aporte está, esta es una ley que nosotros hemos trabajado con distintos bloques de la oposición, nos ha acompañado UNE, nos ha acompañado Confianza Pública y como yo te decía hace unos instantes, el proyecto aprobado la verdad es que recepta mucha de las preocupaciones de esos bloques, porque nosotros entendemos que sin duda era una idea perfectible, pero desde el convencimiento de que hay que evaluar docentes e instituciones en la ciudad. Hasta ahí la opinión de los legisladores que votaron a favor del proyecto y también aquellos que se sumaron al proyecto del oficialismo a partir de las modificaciones que se introdujeron durante el debate. En el próximo bloque vamos a conocer la opinión de aquellos legisladores de los bloques que votaron en contra, que se opusieron a este proyecto del oficialismo. Segundo bloque de Proyecto Legislatura. Hoy estamos analizando lo que dejó el debate sobre la creación de la Unidad de Evaluación Integral de la Educación y la Calidad Educativa en la Ciudad de Buenos Aires. Y también pensando cómo se va a implementar esta unidad a partir del próximo año. Ya escuchamos la opinión de los legisladores que votaron a favor, que apoyaron esta iniciativa y ahora tenemos una mesa de diálogo con dos de los legisladores que votaron en contra, que se oponen a este proyecto. Estamos junto a la legisladora Virginia González Gas del Partido Socialista Auténtico en UNEN y Alejandro Bodart del MST. Gracias a los dos por haber venido. Virginia, vos sos de un bloque que mayoritariamente terminó acompañando el proyecto. Sí, esto es así. Yo como docente no puedo avalar este instituto de evaluación que es una vuelta a la década del 90. Estas recomendaciones para la creación de este instituto de evaluación están presentes en un informe de OCDE de esta época. ¿Qué es OCDE para que todos entiendan? Es un consejo de educación que lo que hace es como el consenso de Washington, hace recomendaciones en relación con el sistema educativo. Y entonces, este instituto de evaluación propio del neoliberalismo, en donde descentraliza, desjerarquiza las escuelas, baja la calidad y la equidad, porque en realidad baja la calidad y la equidad, está presente este instituto de evaluación. Estos vientos de neoliberalismo que tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires hace que tengamos este instituto de evaluación que en realidad no sirve absolutamente para nada. Lo único que fomenta es la inequidad y la desigualdad entre las escuelas. Un título importante. Ahora te voy a preguntar puntualmente el porqué de cada una de esas cosas, pero por lo menos que arranque Bodart. Bueno, yo al igual que Virginia, yo creo que este instituto es un ataque, otro ataque más a la educación pública. Ya venimos de varios, tuvimos la inscripción online, la falta de vacantes, se está discutiendo, ¿no es cierto?, toda la NES, la nueva escuela secundaria. ¿Y esto por qué es un ataque? Primero porque se saca de la órbita del Ministerio de Educación la evaluación. Se crea un instituto que va a tener fondos privados. Ahora, pero de todos modos la ley, la modificación que se terminó haciendo, lo dejó afuera esa posibilidad. No, lo que hizo, antes en el proyecto estaba que había
fondos privados. Ahora se sacó la palabra fondos privados, pero no se prohíbe que haya fondos privados, porque aparte, como bien decía, perdón, ¿cuál sería el inconveniente que hubiese participación privada? y bueno, imagínate que si las empresas entran a aportar a un instituto de evaluación, seguramente después, fruto de eso, pueden llegar a terminar condicionando los propios estudios que hacen. Nadie hace beneficencia con sus aportes. Cuando los privados entran en algún tipo en lo que tiene que ver con la educación, está comprobado que después termina haciéndose una educación en función de los intereses de los A ver, de privados. todos modos, esta unidad de evaluación precisamente está pensada para evaluar, no para implementar políticas educativas. Claro, pero Sí, en realidad se tienen que evaluar procesos, perdóname, Sí, Ale. sí. En realidad se tiene que evaluar proceso, porque la educación es un proceso, no resultados. Aquí lo que se van a organizar son pruebas estandarizadas en donde se va a jerarquizar a las escuelas, se va a jerarquizar a los docentes, va a haber sanciones punitivas, porque lo que nosotros sosteníamos era que tendría que tener, que si organizábamos un instituto de evaluación, este instituto de evaluación tendría que tener un carácter no punitivo y en realidad organizar y capacitar a los docentes, porque lo que nosotros necesitamos para mejorar la educación es la capacitación y salarios dignos. A ver, traigo algunos de los contraargumentos que plantearon, de hecho, en el debate legislativo contra el tema del carácter punitivo. Lo que planteaban, al menos la propuesta oficial, era que esto no buscaba imponer ninguna pena, sino precisamente resolver los problemas que podían identificarse en cada establecimiento, en cada aula o en determinada situación. Mira, yo te digo, este tipo de evaluación, como arrancó Virginia, no es un invento del macrismo, ni de la sociedad que hubo con los que los apoyaron. Son órdenes que vienen desde arriba, el Banco Mundial, todos los organismos internacionales. Tiene un objetivo. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Se va a evaluar a partir de pruebas tipo, ¿me entendés? O sea, múltiple choice, más o menos. Esto ya está demostrado en los lugares que se aplica que baja la calidad, porque el docente y las escuelas terminan formando chicos para que respondan, ¿no es cierto?, a esos cuestionarios y no para que realmente aprendan, que es lo que se necesita. Pero después va a haber evaluación. Entonces, las escuelas que queden por debajo de los parámetros, ¿me entendés?, van a ser de alguna forma castigadas con presupuesto. Las que suban de ese estándar van a ser beneficiadas. Entonces, ¿qué pasa? Fuera del contexto social... ¿El proyecto establece que al que le va mal en la evaluación se le reduce el presupuesto? Es que todo esto está ligado a eso. Mira, yo te digo porque estas pruebas ya se aplicaron en otros países y lo que termina haciendo es que ya hay una desigualdad tremenda entre el sur y el norte, por ejemplo, entre la escuela pública y la escuela privada. Son diferencias que hay. Imagínate vos que evaluar a partir de la misma prueba, sin tener en cuenta el contexto de la zona sur y la zona norte a las escuelas, yo te digo... Este es el debate sobre la prueba estandarizada, Claro. una prueba... Claro, ¿cómo van a dar los resultados? Van a dar muchísimo más bajo en la zona sur y muchísimo más altos en la zona norte. Van a dar mucho más alto en algunas escuelas privadas que en algunas escuelas de la ciudad. Si después dice que va a haber incentivos, porque de eso se trata, de dar después incentivos a las que les vaya mejor, o sea, se va a terminar lo que ya existe, ¿me entendés? Que es una gran separación entre el norte y el sur, entre los pobres y los sectores más acomodados. Eso se va a tender a ampliar. Y aparte, como está por fuera del Ministerio de Educación, yo lo que me pregunto es, ¿cómo se va a analizar esto, evaluar sin tener en cuenta el nivel salarial del docente? ¿Cómo se va a poder evaluar sin tener en cuenta la situación social de los barrios donde vos vas a evaluar? O sea, sin ver cuánto se invirtió en lo edilicio, en un lugar y en otro, porque no son iguales todos los colegios. Acá si vos vas a algunos colegios prácticamente tenés problemas de filtraciones, cloacas a cielo abierto. O sea, ¿cómo estudiás en ese lugar? Y aparte, en una población donde a lo mejor hay muchos padres desocupados. O sea, ¿cómo evaluás fuera de ese contexto, por fuera del ministerio, Claro. O sea, por fuera del la gobierno? evaluación, las pruebas PISA no contemplan esa realidad de la escuela. Nada de eso, nada de eso. Claro, y además, fíjate, en Chile se han cerrado escuelas gracias a este instituto de evaluación. Yo estuve en Chile visitando el instituto de evaluación, hablando con el director del instituto en su momento, antes de Bachelet, y cuestionando el accionar de este sistema que realmente es perverso.
Y cuando Bueno, ahora está en discusión, ¿no? En yo Chile el estuve sistema. allí, se cerró. Y en muchos países está en discusión. En México, por ejemplo, estuvieron el año pasado, gracias a un instituto de evaluación similar, los docentes 3 meses acampando en la plaza del Zócalo, fueron reprimidos. El mismo sistema se está aplicando en Colombia y se está desestimando en Europa, porque se han dado cuenta de que este método y esta organización del sistema de evaluación no sirve A ver, absolutamente para hoy nada. existe un método de evaluación. Y también Claro. está claro que la calidad de la educación ha ido cayendo en los últimos años. Sí, pero con lo no cual tiene uno puede que ver con la evaluar que evaluación. Yo te digo una cosa, o sea, hay profesionales dentro del Ministerio de Educación que han hecho Que, estudios. claro. Lo que pasa es que después el gobierno desoye lo que salen de esas mismas, ¿me entendés? De esos mismos estudios. Acá no es que no se ha evaluado. El estatuto del docente plantea formas de evaluación, hay gente dedicada a eso en el ministerio. El problema es que después el gobierno no toma en cuenta eso, porque cuando vas a los problemas, a ver, un maestro que tiene que trabajar 2 turnos porque no le alcanza el salario, 2 turnos. A veces 3. O a veces 3. ¿Vos me querés decir de qué forma se capacita ese docente? Ahora, si no se tiene en cuenta eso, yo creo que acá, yo presenté un proyecto, por ejemplo, en este debate. Lo primero que habría que evaluar acá es las políticas que ha tenido el gobierno, porque lo que hace que haya un mal nivel educativo arranca de las políticas que se tienen desde el propio gobierno. La política salarial es fundamental. O sea, aquel que trabaja hasta 2 o 3 turnos y que después tiene que ir a su casa a seguir trabajando, porque el docente sigue trabajando en la casa, ¿cómo puede capacitarse? ¿Cómo puede dar un sistema educativo como el que se merecen nuestros pibes? El pibe que no come porque tiene un problema tremendo en su familia, ¿cómo puede aprender igual que el que tiene, ¿no es cierto?, todas las calorías y todos los nutrientes mínimos? El pibe que va a un colegio donde no tienen presupuesto para arreglar las cosas mínimas de infraestructura. Cuando hace frío, tiene frío y cuando hace calor, tiene calor. La prueba estandarizada, ese diagnóstico no lo tiene para en cuenta. nada, directamente evalúa. Entonces sabemos lo que va a pasar, le va a dar mal a los pibes que tienen menos condiciones, a los docentes que tienen menos condiciones, a las zonas que, ¿no es cierto?, que acá no se prioriza en la ciudad. Pero después hay premios y castigos por más que lo hayan sacado del debate, porque así son en todos lados. Y como dice Virginia, después los colegios que no rinden terminan en algún grado del proceso diciendo, como no rinden, ese colegio no tiene que existir. Ahora, el diagnóstico que están haciendo sobre las consecuencias que puede tener el proyecto son demasiado malos. Ahora, y volviendo a lo que te preguntaba al comienzo, Virginia, ¿el resto de tu espacio político lo apoyó? Sí, el resto del espacio político lo apoyó. El tema es que yo tengo una línea de conducta, soy una estudiosa del sistema educativo, defiendo el sistema educativo público y realmente este proyecto ha resultado una mezcla muy extraña en la cual nada queda claro. Entonces, no quedan claras las tercerizaciones, no quedan en claro los aportes de empresas privadas, no queda claro el ente, la descentralización, porque una descentralización dentro de un ministerio, nosotros habíamos Bueno, el ministro propuesto... planteó que la idea era evitar que el funcionario de turno interfiriese en exceso en la evaluación, digamos, que no estuviese sometido. Claro, Y pero aparte si es no falso porque tenemos tiene una ley de mayoría el gobierno de educación. turno en el Claro. instituto. O sea, son campañas hacia afuera, pero va a tener mayoría el gobierno de turno en lo que va a ser, ¿no es cierto?, el directorio del evento. Por lo tanto, eso no está, se lo quiere sacar por fuera del Ministerio de Educación para que no haya una evaluación que contemple todas las aristas. O sea, el Ministerio de Educación tiene que definir la política salarial. Ahora ya el instituto no va a tener en cuenta porque Claro. va a estar separado del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es el que se encarga de lo edilicio, ahora va a estar separado, por lo tanto no les va a interesar si se cae a pedazos. O sea, es muy perverso porque es una reforma que tiende a privatizar la educación, porque en el fondo va a debilitar más a la pública y va a terminar fortaleciendo más a la privada, que es lo que provoca la mayor desigualdad social que hemos visto en nuestra historia. Ya la matrícula en la Ciudad de Buenos Aires está compartida por mitades entre la privada y cada medida expulsa más gente a la privada. La falta de vacantes hizo que un sector que quería ir a la pública no lo encontrara y fue a la privada. Todo está destinado a eso. Nos quedan unos segundos, Virginia, para cerrar. No tenemos ley de educación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué política de evaluación podemos tener si no tenemos ley de educación? Empecemos por establecer una ley de educación
acorde con nuestros objetivos y después avancemos sobre un instituto de evaluación o un sistema de evaluación. Pero ¿qué vamos a evaluar si no tenemos ley? Este es uno de los problemas más graves que tenemos. Lo que lamento yo es que sectores de la oposición que se llenan la boca de la escuela pública le den los votos al macrismo para que haga estas cosas. Yo saludo la actitud de Virginia, pero la verdad me parece muy mala la actitud que ha tenido el resto del bloque de UNEN de darle un apoyo a esto. Porque después no se puede hablar de educación pública cuando se avalan medidas que van en contra de la educación pública. Gracias a los dos por haber venido. No, por favor. En el próximo bloque, la opinión de los sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires. Tercer bloque de Proyecto Legislatura. Hoy estamos analizando lo que dejó el debate sobre la creación de esta unidad de evaluación de la calidad y la equidad educativa en la Ciudad de Buenos Aires. Escuchamos la opinión de los diputados de la ciudad, de los legisladores, aquellos que votaron a favor y aquellos que votaron en contra. Ahora vamos a conocer la opinión de los docentes. Hicimos una entrevista con Laura Marrone, secretaria de Educación de ADEMIS, uno de los sindicatos más combativos de la Ciudad de Buenos Aires, que también, junto a legisladores que escuchamos en el bloque anterior, se resisten a la implementación de esta unidad de evaluación y especialmente, no es que se nieguen a la evaluación, sino el modo en que el gobierno de la ciudad está impulsando la manera de evaluar el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros nos oponemos a estas políticas de evaluación externa, censales, porque no mejoran la educación. Al contrario, allí donde se vienen aplicando, las han empeorado, porque conducen, en primer lugar, a un empobrecimiento del currículum. Los docentes, al conocer que su salario y los recursos que va a disponer la escuela dependen de los resultados de las pruebas de evaluación, tienden a centrar su enseñanza en el entrenamiento para la respuesta a los contenidos curriculares básicos que en general esas pruebas toman. Obviamente, si se pretende hacer pruebas censales, se trata de pruebas de tipo estándar, multiple choice, que generan un abandono de estrategias didácticas que abarcan una formación más integral de los alumnos, sino que buscan un resultado. Por eso el docente empieza a entrenar para el resultado y no desarrolla, por ejemplo, destrezas cognitivas que tiendan a una formación más integral. Por otro lado, generan una mayor fragmentación de los sistemas educativos, ya que los rankings de escuelas provocan el corrimiento de matrícula hacia aquellas escuelas que hubieran tenido mejores resultados. Entonces, vamos a un sistema que no pretende mejorar la educación. Aquí de lo que se trata es, por un lado, de disciplinar a los docentes, porque hoy son un factor de enfrentamiento de políticas públicas, porque los sistemas educativos se han vuelto costosos y la variable de ajuste es el salario docente, y en ese marco se toma como referencia si el docente hace paro o no hace paro. Cuando uno invierte como Estado recursos para una evaluación censal, es obvio que pretende una consecuencia. En nuestra ciudad y en nuestro país se hacen evaluaciones externas de tipo muestral desde hace 22 años. Son nacionales, internacionales y en el caso de Ciudad de Buenos Aires jurisdiccionales. Más de 20 pruebas se han hecho en los últimos 22 años. Pregunto, ¿cuál es la evaluación que los gobiernos hacen de las evaluaciones externas que vienen tomando y cuál es la necesidad de pasar a sancionar una ley que supuestamente abriría una evaluación? Es evidente que vamos a algo nuevo, diferente a lo existente, porque ya existen pruebas externas muestrales. Lo nuevo es que se legitimaría su carácter censal y además se buscaría contar con recursos de créditos internacionales que avalan estas políticas. Y es lo que nosotros llamamos y denunciamos
como una neocolonización de la educación, por cuanto desde agencias extranjeras se conducen los contenidos y las destrezas cognitivas que se buscan desarrollar en cada país. Hasta ahí la opinión de Ademis sobre el proyecto del oficialismo. ¿Por qué se resisten a esta iniciativa que impulsó el ministro Bullrich? En esta segunda parte de la entrevista con Laura Marrone de Ademis vamos a conocer qué piensan de lo que está ocurriendo con la educación hacia adelante, hacia dónde va y por otro lado cuáles son las propuestas de ese sindicato para evaluar la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros hemos presentado un pliego de 12 propuestas para mejorar el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellas, para centrar en los más importantes, es la necesidad de diseñar un plan de formación docente continua en servicio con relevo de tareas y sin pérdida de días de clase para los alumnos, lo cual supone una reformulación de la jornada laboral docente. Nosotros tenemos un sistema educativo que parte de la base que la formación docente continua se hace sobre el tiempo libre del docente y sus recursos personales. No existe un plan de formación docente continua en servicio. Esto llevó durante los últimos 20 o 30 años a que la formación continua dependiera de la necesidad del docente de buscar puntaje para tener estabilidad laboral y poder concursar un cargo titular. Como hoy hay una crisis de formación docente, porque estamos sin docentes, especialmente en el nivel primario, se reciben menos docentes de los que se jubilan. ¿Por qué? Porque el salario no compensa las condiciones laborales. En nuestro estatuto está establecido un régimen de evaluación docente. En primer lugar, nosotros los docentes evaluamos en forma permanente. Tenemos lo que se llama evaluación diagnóstica. Cuando tomamos un grupo, tomamos evaluaciones para ver cuál es su nivel, qué estrategias didácticas vamos a emplear, qué selección de currículum, del contenido curricular vamos a hacer, qué tipo de bibliografía. Hacemos lo que se llaman evaluaciones procesuales, que es a lo largo del año, a medida que vamos desarrollando nuestras propuestas de contenidos y de estrategias didácticas. Tenemos evaluaciones de cierre de los ciclos a final de año. El alumno lo evaluamos nosotros en forma permanente. Y nosotros creemos que un componente importante de la educación pública es la heterogeneidad social dentro de las escuelas. Nosotros hoy tenemos un sistema totalmente homogéneo dentro de cada escuela y heterogéneo a nivel del sistema. Es decir, hemos perdido en forma creciente el carácter público. ¿Qué decimos nosotros que es lo público? Lo que es de todos. Hoy las escuelas, aún del Estado, están perdiendo su carácter público porque son escuelas por sectores sociales. Cada vez más es la pobreza la que está en la escuela pública y algunos mojones de estratificación interna, que también es aquello a lo que se busca, la estratificación interna dentro del sistema público. No creemos que acá el peligro inminente sea más privatización. Acá el peligro inminente es lo que nosotros llamamos la privatización endógena, es decir, entrar en lo que queda del sistema público para generar mayor estratificación interna con el ranking de escuelas, con una supuesta competencia que también se ha demostrado que no conduce a la mejora. Las mismas pruebas dan cuenta de que no son los factores de método ni de estrategias didácticas lo que mayormente incide en la educación. Es el componente del conjunto de los alumnos, porque el par también educa. Y si yo tengo guetos sociales donde concentro la marginalidad y la pobreza, agudizo y refuerzo los factores de exclusión.
Hasta ahí la opinión de Laura Marrone de ADEMIS sobre esta unidad de evaluación de la calidad y la equidad educativa en la Ciudad de Buenos Aires y también la propuesta alternativa que desde ese sindicato tienen para evaluar la calidad de la educación en la Ciudad de Buenos Aires. En el próximo bloque vamos a conocer la opinión de uno de los especialistas más reconocidos de la Argentina sobre educación. Estamos hablando de Gustavo Yáñez del Centro de Estudios de Políticas Públicas. Con él vamos a dialogar en el próximo bloque. Último bloque de Proyecto Legislatura. Hoy estamos hablando sobre la creación de la unidad de evaluación de la calidad y la equidad educativa en la Ciudad de Buenos Aires. Un debate que tuvo lugar en la última sesión de la legislatura, pero que ahora ha abierto toda una serie de interrogantes sobre cómo se va a implementar a futuro este nuevo ente que va a funcionar en la órbita del Ministerio de Educación. Y precisamente para pensar cómo debería ser la implementación y pensando en la educación hacia adelante en la Ciudad de Buenos Aires, pero con una mirada también amplia sobre la Argentina, vamos a presentar ahora una entrevista con Gustavo Yáñez, que es uno de los especialistas más reconocidos en la materia en la Argentina. Él dirige el Centro de Estudios de Políticas Públicas y con él no solamente dialogamos sobre esta unidad, sino una mirada integral sobre la educación en la Argentina. Gustavo, una primera mirada sobre esta unidad de evaluación integral de la calidad y de equidad de la educación en Ciudad de Buenos Aires. Tiene un nombre enorme. Grande. En principio uno podría decir, es lo que está haciendo América Latina. O sea, si yo miro los últimos 4 o 5 años, Chile tiene una agencia de evaluación, Uruguay creó una agencia de evaluación, México fortaleció la autonomía de la agencia de evaluación, Colombia tiene armada una agencia independiente, el ICFES, o sea, no es nada muy distinto que lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que se está queriendo cuidar, yo diría, en las intenciones en un país como la Argentina? Que nadie le meta mano a los resultados, que haya un órgano que tenga cierta autonomía, que el Estado no se tiente de decir no lo publico, lo cambio, que haya alguien que ponga la cara. El gobernante de turno diga, sí, acá hacemos la cosa mejor porque metió la mano. Exactamente, o sea, que haya un organismo independiente, que tenga una cierta representación parlamentaria de funcionarios, que garantice que nadie tocó los resultados y son los resultados que hay. Entonces yo digo, por ese lado uno podría decir, vamos siguiendo la línea de la región. ¿Para qué sirve esto en términos de políticas? La verdad que lo que todos venimos encontrando es, la manera de mejorar es cada escuela trabajando con sus resultados. Entonces la pregunta sería, ¿para qué necesitamos una cuestión tan técnica? ¿Por qué no lo evalúa cada escuela? Sí, es más, te diría, seguro un docente dice, pero yo los evalúo todos los días a los chicos. Está perfecto y yo creo que tiene que seguir siendo así. La pregunta es, ¿qué te agrega esta evaluación de afuera que podría hacer la agencia? Uno, que es comparable. Que vos decís, yo miro estos resultados, los que me tomaron hace 2 años y puedo decir si mejoré o no. Una prueba hecha por un maestro no es comparable, pero a él le da resultados. No evalúa al alumno en su transcurso en la escuela, y sino al mismo alumno, claro, digamos, ¿no? a la misma escuela, si el aula es, si el grado, Claro. cómo va a lo largo del tiempo. Esto es una prueba que tiene condiciones de comparabilidad, que yo puedo decir, la anterior es igual a esta. Segundo, el maestro evalúa a los chicos en lo que él les enseñó. Esta prueba evalúa lo que les debería haber enseñado. Entonces vos decís, espera, pero vos no les estás tomando todo. No, es cierto, tu ética, yo no le puedo tomar a los pibes lo que no les expliqué. Ahora, esta prueba tiene que evaluar todo y te tiene que poder decir, mira, Argentina, geometría, después de 3er grado, los pibes no entienden nada. O sea, volvamos a ver qué está pasando, que después de 3er grado nadie enseña nada. Vos decís, en la prueba del maestro eso no tiene por qué estar, porque la verdad que si no lo enseñó, ¿por qué no está evaluando? Claro, pero tiene que seguir sabiendo cómo son los lados de un triángulo Claro, equilátero. y todos tenemos que tener esta idea de, cuidado, esto va bien, pero el triángulo equilátero los pibes no lo están manejando, digamos, ahí tenemos un problema. Yo creo que el riesgo más grande que tenemos que cuidar es esta idea de, está bien que esto sea independiente y esté cuidado, pero ojo, el sentido principal es el trabajo con las escuelas, entonces ver cómo va a ser esta vinculación entre los datos y la escuela. Porque mi objetivo principal es cada director con sus maestros, sentado con los datos, trabajando sobre en qué andamos bien, en qué andamos mal, qué es lo que los chicos entienden y qué es lo que no entienden. Claro, que vas a los profesores de geometría y decir, muchachos, a quinto llegan sin saber lo que aprendieron en segundo. ¿Qué está pasando, digamos? Ahora, entre la lista de objeciones que plantea, especialmente la comunidad docente, que son los que más resistencia tienen sobre esta idea. Igual es lógico, a nadie le gusta que lo evalúen, ¿no? Pero bueno.
Puede ser. Pero dicen, no, pero van a hacer un ranking de escuelas, con lo cual va a favorecer la inequidad, porque van a terminar privilegiando, va a volcarse la comunidad hacia la escuela que le va mejor. A ver, en principio en la Argentina nunca hubo ranking de escuelas. O sea, la verdad que eso es un mito, no existió, nunca existió. ¿Y esto que va a ser más claro acerca de la evaluación no podría llevar a implementarlo? A ver, en América Latina solamente eso existe en Chile. ¿Cuál es la idea? Yo publico el ranking de todas las escuelas las mejores, le digo a los padres, elijan la mejor que quieran, los padres van a ir a determinadas escuelas y como en Chile el modelo de financiamiento es por alumno, la escuela va a ganar más plata. En Chile eso no pasó. La verdad es que los padres eligen la escuela, no por la que le va mejor en la prueba, sino por el vínculo con la escuela, por el tipo de trabajo. Yo diría, no veo razones para que haya un ranking. No me parece que en la Argentina los padres vayan a optar por un ranking o por otro. Ahora, que alguien mire si hay mucha diferencia entre las escuelas, que yo pueda mirar en mi escuela cómo me va contra la escuela de acá a 2 cuadras o la de allá, es un dato significativo. Yo diría, trabajando con los rectores de las escuelas de Belgrano, a 15 cuadras una de otra hay una escuela que tiene 9 de ausentismo de docentes y otra que tiene 54. ¿Públicas, privadas? Públicas las dos. Vos decís, pero entre 9 y 54 tenemos un problema. O sea, en la escuela que tiene 54 de ausentismo, alguien tiene que ver qué es lo que está pasando. O sea, vos decís, el contexto sociocultural es el mismo. Te dan muchos datos para saber lo que está pasando. Yo, rector de la de 54, me tengo que sentar con mi equipo y decir, muchachos, no puede ser, hay una escuela de acá de 10 cuadras que tiene 9 y nosotros tenemos 54 y tenemos que ver cómo resolvemos este problema. Entonces, me parece que poder comparar con otras escuelas, aun cuando yo creo que la comparación fundamental es vos contra vos mismo. O sea, la lógica del sistema es todos tenemos que mejorar partiendo del lugar donde estemos, tenemos que mejorar, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto te da buenos resultados para mejorar, te da algunos buenos resultados para mirar el contexto. Yo no necesito saber cuál es la escuela que tiene 54 y cuál la de 9. Lo que sé es que al lado mío hay una que tiene 9% y yo tengo 54, digamos, ¿no? Entonces yo tengo que mirar qué me está pasando, que yo tengo 5 veces 6 más ausentismo que el otro, digamos. Los detractores de este proyecto también dicen, no, esto es una parte del esquema neoliberal que viene a castigar a aquellos que no les va tan mal y profundizar la inequidad. Digamos, ¿cuánto puede haber de cierto en esto, sobre todo del origen de la idea, digamos, de la evaluación? Y por otro lado, si efectivamente existe un sistema punitivo detrás de la evaluación. A ver, yo diría, nada más lejos en principio que eso, pues yo te diría, no hay cosa que condene más a que los peores sigan siendo peores y los mejores mejores que no evaluar. ¿En dónde empezó en la región este modelo fuerte de una evaluación contra resultados? En Brasil. O sea, el gobierno de Lula, el segundo, empezó a trabajar muy fuerte con esta idea de tener un indicador por escuela. Difundir los datos, que cada escuela, a medida que va mejorando, tenga más autonomía y más recursos, que es el IDEB, el Índice de Desarrollo de la Educación Básica. Yo diría, esto es neoliberal, terminémosla, no tiene nada que ver con eso. ¿Podría doblar para ese lado? Bueno, nada, tenemos que construir una institución que no doble para ese lado. A ver, la clave de esto, ¿dónde está? Que yo le tengo que dar a cada escuela sus datos históricos, para que vea si va mejor o peor, y le pueda dar algunos datos de contexto para saber, che, en relación con escuelas parecidas a las tuyas, ¿cómo vas? ¿Esto quiere decir que la escuela no va a evaluar? No, esto lo que quiere decir es que yo tengo una evaluación estandarizada, que la puedo combinar con otras, pero que me va a dar un panorama muy claro de dónde voy. Y me va a permitir, para el Estado, ver qué escuelas caminan bien aunque yo no me meta, qué escuelas van mejorando y decir, dale tranquilo, y va a racionalizar mi trabajo en aquellas que no están mejorando y que yo me tengo que meter adentro a hacer algo, como es en Brasil. Las que mejoran tienen más autonomía y recursos para seguir implementando su plan. Las que no mejoran, el Estado se mete adentro e interviene. Entonces yo diría, un modelo de este tipo le da al Estado mucha más información para intervenir, mucha más información para saber quién va bien y le tiene que dar autonomía. Y no es la agencia la que interviene, es el ministerio. La agencia te da los resultados. Claro. Si vos ahí decidís qué es lo que vas a hacer con esos resultados, digo, la agencia no va a gestionar. Lo único que va a hacer es va a tener datos y los va a devolver. Entonces me parece que ahí el desafío es quién está en el gobierno y qué hace con esos resultados que recibe, ¿no? Bueno, en definitiva siempre es eso. Absolutamente. ¿Quién dirige la política educativa? La diferencia acá sería que la agencia esté adentro o esté afuera. Es una discusión de todos los países. La mayoría están optando por tenerla afuera. ¿Por qué? Porque están intentando garantizar que esos datos
tengan algún nivel de cuidado político, que nadie los toque, que... La verdad es que nosotros venimos de tener problemas, digamos, con los resultados. Entonces yo digo, no es malo que estén afuera, y ahora el problema es cómo vinculamos esos datos con las escuelas. Ahí hay un trabajo para hacer. Dijiste otra palabra muy cuestionada que tiene que ver con la evaluación estandarizada. Los docentes dicen, sí, la evaluación estandarizada está bien para comparar, pero no tiene en cuenta la realidad del barrio. Por ejemplo, si los chicos vienen mal alimentados en comparación con otro de la escuela de la zona norte donde se alimentan bien. Entonces ya sabemos que acá le va a dar mal. A ver, yo lo que te diría es, lo que esta evaluación te va a dar no es que estés bien o mal, es cómo venís en la curva mejorando o empeorando. Entonces yo te diría, vos podés venir abajo de otras escuelas, como es en el caso de Brasil. Pero yo te diría, hoy estás en 3,5, después estás en 4, después estás en 4. Vas muy bien, vas mejorando, no importa que haya otro que esté en 5,5 o 6. Vos tenés que ir mejorando, porque si todos vamos mejorando, vamos a ir mejor. La verdad que lo que dicen nuestros resultados es que nosotros estamos parados. Yo te diría, en algunas zonas del país, muy mal, como en la provincia de Buenos Aires. En algunas escuelas nos venimos cayendo. Entonces yo te diría, la evaluación estandarizada lo que vas a ver es si vamos mejorando o no vamos mejorando. Si hay escuelas que tienen más nota que vos, ¿y a vos qué te importa? Si la verdad es que a vos no te pasa nada poner la escuela. O sea, vos lo que tenés que mirar es tu resultado para ver si mejorás o no. Última, eso alimenta al discurso del detractor. Sí, ya lo sabés que está peor. Exacto. Claro, ahora sabés por lo menos dónde estás. Ahora, yo lo que sí te quiero mirar es si estás mejorando o no estás mejorando. Porque yo te entiendo el discurso de la pobreza, te entiendo todo eso, pero vos tenés que estar mejorando. O sea, no cabe esta historia de que estás en el mismo lugar y no avanzaste. Entonces yo creo que esto crea una obligación. O sea, hay alguien más que tiene los datos, que se sienta con vos y te dice, escúchame, el año pasado estábamos en 3,8 y ahora seguimos en 3,8. Entonces hay algo que no está funcionando. Ahora, y pensando en los desafíos, que obviamente la idea de esto es ayudar a pensar la educación que se viene, ¿no? La que tiene que ser a partir de hoy. Hay cosas que ya se saben, digamos, que lo que está esperando el alumno de la escuela es otra cosa de lo que tal vez de lo que la escuela le está dando, digamos. ¿En qué medida esta evaluación puede ayudar a eso? Y si no termina, digamos, garantizando el diagnóstico. Sí, sabemos que estamos mal. ¿Y? A ver, el desafío es no cómo estamos, sino cómo vamos evolucionando. Entonces uno diría, mira, ¿tenemos problemas? Dale, saquemos la foto. Dentro de 2 años volvamos a sacar la foto. O sea, ¿cómo estamos evolucionando en relación con esos problemas? Los chicos que quieren que la escuela les enseñe, que van a aprender y que puedan conseguir un trabajo. Mira, nosotros hicimos hace 2 años un trabajo de deserción en Córdoba, en Buenos Aires y en la ciudad. Le preguntamos a los profesores, a los rectores y a los chicos qué era un buen profesor. Los profesores y los rectores nos decían uno que sigue los tiempos del grupo, que entiende los pibes nos decían uno que sabe, que viene todos los días, que da clase y que exige. Cuando vos en los focus le preguntás a los chicos, ¿pero por qué? Los profesores que hablan más... No, mira, nosotros queremos profesores que hagan de profesores, rectores que hagan de rectores, padres que hagan de padres. Entonces digo, el problema acá no son los chicos, digamos. O sea, los chicos la verdad es que lo que necesitan es que las escuelas les enseñen y que terminen, digamos. Y los chicos más pobres mucho más. Yo tenía en los focus de la capital, los pibes decían, no, yo sé que el que va a la privada hoy tiene clase, va todos los días y que va a estar mucho mejor que yo en el futuro. Eso lo tenemos que erradicar. O sea, nosotros lo que tenemos que instalar es la idea de que todas las escuelas pueden mejorar. Y esto lo que tienen que instalar es, mira, yo te estoy fotografiando cada 2 años, tenés que mejorar. Si no mejorás, yo me meto y trabajemos juntos en cómo mejorar. Pero yo no te puedo dejar caerte solo. O sea, no te puedo dejar que vos no mejores y que esto no funcione. Ahora hay un tema que plantean los docentes, es cuando evaluemos el resultado, digamos, sí, evidentemente que hay algo que cambiar desde el lugar del docente. Dicen, mira, con lo poco que ganan tienen que trabajar doble turno o hasta tercer turno. ¿En qué momento se van a volver a formar esos docentes, sobre todo con el salario que tienen? Digamos, ¿cuál es el tiempo material para hacerlo? Yo diría, el tiempo de formación es en la escuela. O sea, el desafío es qué vamos a hacer con los resultados. Yo te diría, el tiempo de aprendizaje es, llegaron los resultados, nos sentamos todos y trabajamos con estos resultados. Y ver, a ver, ¿qué hago que los pibes de segundo grado no terminan de enganchar la suma con dificultad y siempre tengo problemas ahí? Entonces yo te diría, la capacitación es esa. Es trabajar con los resultados, ver dónde están los problemas y mejorar en eso. Nadie dijo que no haya que trabajar con los salarios, eso también. Pero la pregunta es, ¿el sistema educativo tiene que pensar primero en los pibes o en los docentes? Y yo te diría, yo prefiero pensar en los pibes tienen que aprender más. Busquemos las condiciones, pero tienen que aprender más.
arreglemos lo que tengamos que arreglar, pero los pibes tienen que aprender más, porque si no estamos embromados, digamos. Gustavo, para cerrar, mencionaste los casos de otros países en Latinoamérica que fueron pioneros. Brasil, México, Colombia, Chile, Uruguay. ¿La educación desde que se implementó el sistema de evaluación mejoró? ¿La calidad educativa en esas? En Brasil sí, yo te diría mucho más la primaria que la secundaria, mucho más las áreas de lengua que las áreas de matemática. En Chile sí, en la prueba PISA hay una mejora muy importante. En Colombia también, yo te diría, ¿son la panacea? No, están mejorando, están trabajando con los resultados, están mirando dónde están los problemas y cómo trabajar. Todo el mundo está estudiando mejor cómo le devolvés los resultados a la escuela para que pueda hacer algo con eso. Nosotros estamos parados. Uruguay está parado cayéndose, digamos. Entonces, la verdad es que lo que nosotros necesitamos es datos para mejorar. Entonces hay que terminarla con esta historia que los datos son para que me controlen, para el ranking. Si fueran para eso lo veremos y cambiaremos en el futuro. Yo, no sé, no hablé con el ministro Bullrich. Me da la sensación que los datos le sirven a la escuela para ver dónde está parada y cómo hace para mejorar. Le dan una foto. Los datos de la evaluación, los datos estadísticos. ¿A qué hora llegan los pibes? ¿Cuánto faltan los maestros? Me parece que hay que construir con todo no eso. No solamente ver si saben sumar 2 más 2, es un poquito más amplio. Estas cosas te van a explicar también por qué suman o por qué no suman, digamos. Cuánto faltan los maestros, cuánto faltan los chicos, cuántos accidentes hay en la escuela, o sea, qué cosas pasan. Pero yo diría, necesitamos que los pibes aprendan más y los pibes quieren aprender más, digamos, ¿no? Entonces, me parece que tener buenos datos es una manera de poder trabajar con ellos y mejorar las cosas, ¿no? Hasta ahí escuchábamos la opinión de Gustavo Yáñez, no solamente hablando de la unidad de evaluación, sino también una mirada más amplia sobre la educación y sobre lo que se viene, cómo adaptar el aula a los chicos, a las necesidades de los chicos de hoy en la Argentina. Hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de hoy. Hemos escuchado opiniones de legisladores, de los docentes, los legisladores a favor, en contra y también de especialistas en educación en la Argentina. Nosotros nos vamos a reencontrar como todos los jueves antes del debate de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, antes de la próxima sesión ordinaria y como siempre los miércoles a las 10 de la noche. Chau, hasta la próxima.